Bien, shalom a todos. Shabbat shalom. Y bienvenidos a un nuevo comentario de nuestra comunidad Benei Adon Olam. ¿Esa hoja para qué es? Menta. Menta. Todo natural, ya. Qué rico. Ya. Bueno, bienvenidos a todos, ¿cierto? Nuevo comentario de nuestra porción. Hacer un resumen, ¿cierto? Lo primero, a grande escala de lo que estamos viviendo. Fiesta de Sukkot. Ahora sí, ¿está todo bien? Hay que estar con el Biblia aquí. Está buscando su Biblia ya. Entonces, ¿qué podemos decir? Estamos viviendo unos días, uno de los días intermedios, ¿cierto? De Sukkot, día de Shabbat. En esta época, próximamente viene lo que es Simchat Torah. Y en general a todos estos días se le llama Zman Simchateinu, que significa el tiempo de nuestra alegría. De la palabra Simcha. ¿Qué hacemos en estos días? Como dice la escritura, y te alegrarás en tu fiesta y estarás ciertamente alegre. Por lo tanto hay que alegrarse. ¿Estamos tristes? Bueno, hay que buscar alguna razón para alegrarse. Porque la Torah dice, y te alegrarás. Y estarás de verdad alegre. Entonces, como que no nos creyó la primera vez. Entonces nos dijo una segunda vez, ciertamente estarás alegre en este día. ¿Qué hacemos? Habitamos en la Sukkah. Entonces para algunos podría ser, uy, pero voy a dejar la comodidad de mi cama, la mesa donde me siento a comer, mi puesto, que nunca se lo cedo a nadie en la casa. Pero ¿cómo voy a tener que salir de mi comodidad a habitar el azúcar? Entonces puede que alguien no esté alegre. Pero la Torah dice, estará desierto alegre. Bueno, entonces hay que encontrar el sentido de esto para poder alegrarnos, ¿cierto? Entonces, armamos la azúcar, el techo, vamos a buscar los árboles, la naturaleza, dejamos de lado los quehaceres y bueno, empezamos a habitar allí, entendiendo también y reflexionando sobre los principios que nos constituyeron como un pueblo, una nación creyente, ¿cierto? Que es la pura bondad de Dios que nos llamó y que nos condujo, ¿cierto? Pese a nuestros desvaríos por el camino de su senda bajo su presencia. Y por eso agradecemos en estos días. Se toman estas 4 especias, ¿cierto? Los arvada minim, el etrog, este cedro o cítrico tan grande, ¿cierto? Que quedó en la comunidad. Casi lo traigo, pero era muy grande. No podía, tenía mucho peso ese día. El lulab, que es la palma, ¿cierto? Del árbol de la palma, pero datilera. Los adasim, las ramas del mirto, los arabot, las ramas del sauce. Se unen, ¿cierto? Y se agitan en todas las direcciones para también declarar la soberanía de Dios y que también muchas profetas y profecías hablan en referente a todas las direcciones cardinales. Y llamarás a tus hijos de todas las direcciones, del norte, del sur, del este, del oeste. Se reunirán tus hijos de todas las naciones. El mismo libro del Didaje, que es esta enseñanza que le enseñaron los apóstoles a los gentiles, ¿cierto? Didaje, que significa Torá, pero en griego. Un libro que se encontró, ¿cierto?, en una catedral católica, muy antiguo. Un texto muy antiguo, más antiguo que alguno de los textos del Brit Hadashah incluso. Y ahí también dice, pues, reúne a tu congregación desde los 4 vientos, dice, donde tú la esparciste. Tu eclesía, dice ahí, ¿cierto? En griego. Revuelve a tu iglesia desde los 4 vientos, dice. Entonces, siempre ha estado en la mente de la escritura, del profeta o de la profecía, que él va a reunir a sus hijos. Y dice también en el libro, y los va a tomar, ¿cierto?, de todos los lugares. Se lo dejo por aquí, lo quería ocupar, Bueno, ¿se ve ahí? Importante que se vea, ¿no? Bueno, ahí está. Esto es cierto que se toma y se agita en todas las direcciones, norte, sur, este, oeste, arriba, abajo. Gracias. Aquí está el letrero para la cámara ahí, que lo puedan ver. Bonito y redondito. Bueno, y se toman, ¿cierto?, en la mano, se juntan y se empiezan a agitar.
Y es también parte de cierto de lo que se hace en estas fechas. Uy, qué rico el olor que salió. Que también hay, ¿cómo se llama? Hay otra ceremonia que también se hace en estos días, que se agita, ¿cierto? Unas ramas en la congregación también para aclamar salvación. Entonces lo que más necesitamos para salir de nuestra congoja y estar ciertamente alegre es que tú nos salves, ¿cierto? ¿Cómo vamos a estar totalmente alegres si no nos has salvado? Es como lo que hablábamos hace un momento. ¿Cómo realmente estaremos alegres si todavía hay mucho sufrimiento, hay separación de familia, hay destrucción? Bueno, todo esto se trata en el fondo de el simbolismo de la salvación, la redención. Dependemos del Eterno con una suca frágil, también así muchas veces en nuestra vida, o nuestro corazón, un poco frágil. A veces en la suca uno se apoya de más y la puede llegar a botar. Entonces, hoy día estamos muy seguros en medio de cemento, ¿cierto? Ladrillo, o quizás madera, pero lo cierto es que no siempre estamos tan fuertes, ni siquiera nosotros mismos. Entonces también somos frágiles. Y esto nos recuerda, ¿cierto?, que Él realmente es quien nos protege, así como protegió al pueblo de Israel en el desierto 40 años. El pueblo está unido. Unido celebra, unido agita el lulab, unido va a la sinagoga, unido cierran la Torá, la terminan, la vuelven a comenzar. Y todo esto, así como dije, es como un buen aroma que también se alza, ¿no? Como dice la escritura, que se ofrecía en el tabernáculo incienso, se quemaba incienso y esto subía como un olor agradable. Así como tomé este lulabi, salió un olor agradable de inmediato. Así es todo esto. Somos vistos como uno ante el Creador. Y en esta festividad en particular, no solamente el pueblo de Israel, sino que las naciones son invitadas, como dice el libro de Zacarías, vendrán de todas las naciones a celebrar a Jerusalén en el día de la fiesta de los tabernáculos. Entonces, también recuerda que no solo el pueblo, sino que todas las naciones se reunirán en un momento, como uno solo. ¿Qué podemos decir de todo esto también? Sabemos de que, como dice el libro de Yohanan o Juan, y el verbo, el logos, o el membra, o la devar del Eterno se hizo carne y habitó entre nosotros. O como dice una traducción, y tabernaculizó entre nosotros. Hizo tabernáculo, el verbo, la palabra de Dios, es decir, el Mesías. Habitó entre nosotros. Así como dice el griego, es que nosen, que literalmente es eso. Hizo tabernáculo, acampó, o hizo susuká entre nosotros, el Mesías. Entonces nos alegramos de que también el Eterno, a través de su Hijo, su Mesías, tomó esta forma de un cuerpo frágil, como es también nuestro cuerpo. La carne, frágil. Siempre decimos, la carne es frágil. Bueno, Él tomó forma también de carne, frágil, donde también pudo haber, ¿cierto?, tropezado, donde también sufrió, se alegró, lloró, dice. El versículo más corto, y lloró. Dije, Yeshua lloró. Bueno, Él también vivió en este cuerpo frágil, pero también supo apoyarse y apegarse al Creador, a su Padre, y estar ahí, apegado a Él, mostrándole a nosotros también cómo tiene que ser nuestra relación con Él. Pese a que seamos frágiles y débiles, con todo hay que apoyarse en Él y no soltarle la mano a nuestro Creador. ¿Qué otra cosa podemos decir en esta fecha? Se celebra, se celebraba en aquel entonces lo que era la Simchat Beit HaShoevah, que era la alegría de la libación del agua. Se hacía una ceremonia que esto en realidad, la verdad detrás de esto es que los perushim, los fariseos, los estudiosos, rivalizaban contra los saduceos, o los tzedokim, porque los saduceos habían tomado el templo, pero ellos tenían costumbre, eran comerciantes y hacían negocios con el templo. No mantuvieron, ¿cierto?, la sacralidad que significaba el templo. Por lo tanto, el resto de los judíos que
quería ir al templo y veían toda esta cueva de ladrones, como dijo Yeshua, tenían que tener también una celebración en aquel entonces, de alguna forma empezó o emergió una figura, que es esta Simchat Beit HaShoeva, que era en paralelo con las ofrendas, ¿cierto? Y sacrificios del templo. Y se hacía una libación de agua, donde también se hacía de forma pública, la gente se acercaba, hacían desfiles, ¿cierto? Y acompañaban ahí para hacer la libación del agua. Y en el último día de esa fiesta, como leyó Karim, ¿cierto? Hoy, Yeshua se pone de pie. Es decir, dentro de Sukkot, el último día de fiesta, donde se hacía esta libación de agua, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es decir, él mismo se reveló justo al final de Sukkot, en esta ceremonia de libación de agua, como el que de verdad, él era la fuente de agua, la fuente de la que emerge toda profundidad de Dios, ¿cierto? Y donde realmente podemos llenarnos nosotros, llenarnos. Es lo que estaba esperando, el cumplimiento, ¿cierto?, de lo que esperaban ellos en aquel entonces. Sálvanos, danos bendición, trae, ¿cierto?, un buen año sobre nosotros. Bueno, yo soy la fuente de agua viva, dice Yeshua. El que vengan a mí y beban de esta sabiduría y de estas palabras. Entonces, eso nos conecta con lo que mencionábamos. Zacarías 14 dice que cuando sea o venga el reino de Dios, ¿cierto?, en medio del mundo, todas las naciones acudirán año tras año a la fiesta de los tabernáculos para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y celebrar la fiesta de Sukkot. O sea, Sukkot también sería un ensayo profético de los días venideros, donde también el Mesías o Yeshua morará físicamente en medio de su pueblo, como también lo dijeron los sabios, y en aquel entonces dice, el Mesías se sentará al medio, los justos, dice, harán como una ronda, y el Mesías se sentará en medio de ellos, y ellos dirán, Ine hu kivinulo, he aquí él, el que esperábamos, él nos salvará. Lo que cantamos, ¿cierto?, por ahí en una canción. He aquí, él está ahí, al frente de nosotros. Él es a quien esperábamos y él nos salvará. Entonces, ese es también, ¿cierto?, un midrash que habla el Talmud tomado del libro de Isaías, si no me equivoco. Aquí está Dios con nosotros, a él esperábamos, él es quien nos salvará. Y Yeshua dijo, bueno, yo soy. En ese momento se alzó su voz y dijo, el que venga a mí, o sea, el que tiene sed, que venga a mí y beba. Yo soy a quien esperan, pero depende de ustedes reconocerlo. Bueno, todas las ceremonias que hay en estos días tienen ese entorno de significado. Se clama por salvación. ¿Cómo se llama el séptimo día de Sukkot? Hoshana Rabbah, ¿cierto? O el día de la gran súplica. O como cuando dice que Yeshua entró, ¿cierto?, a Jerusalén, la gente decía, Hosana, Hosana, leemos. Bueno, Hoshiana, sálvanos, Señor. Y este es el día donde también se clama, casi al final de Sukkot, por gran salvación. Bueno, reconocemos nosotros, ¿cierto?, a Yeshua como el Salvador, en este sentido también. Bueno, ¿qué más quería comentar? Antes de mencionar un poquito lo que leyó Karim. Ya. Aquí está. Sí, no, vamos a irnos directo acá al tema de... Sí, lo vamos a conectar inmediatamente. Bueno, en Sukkot también leemos, como lo hicimos hoy, el libro de Kohelet, que es el libro del predicador o Eclesiastés. Entonces, este libro, yo diría que junto con el libro de Job, Proverbios, ¿cierto?, son libros sapienciales que se llaman, pero son de los libros más profundos, incluso de la filosofía, que se puede estudiar desde la antigüedad hasta nuestros días. Hay mucha reflexión ahí, mucha reflexión. A mí me quedó marcando
ocupado cuando Karim leyó esta parte que dice: miré todas las obras que se hacen bajo el sol, y aquí todo es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo falto no puede contarse. Lo que le falta al mundo no puede ser contado. Le faltan demasiadas cosas, demasiados ingredientes al mundo para que sea un buen mundo, un buen lugar. Y ciertamente lo que ya está torcido, ¿hay alguna manera de quitar lo torcido en este mundo? Difícil. Entonces, de hecho, es un gran conflicto para toda sociedad. La gente que está más torcida, por ejemplo, que termina cometiendo delitos, ¿cómo enderezar a estas personas? ¿Cómo hacerlos útiles nuevamente para la sociedad? ¿Cómo restablecerlos? ¿Cómo, incluso después de que cumplen su pena, poder reintegrarlos a la sociedad? Muy difícil. Pero lo cierto es que muchas de las cosas que los llevaron a ellos a cometer estos delitos, la gente común también muchas veces, aunque a una menor escala, también lo siente así. Porque si el odio lleva a una persona a matar a otro, la gente se odia igual. Entonces, le vamos a decir a él: deja de odiar o dejen el odio para que no maten a nadie. Pues si la gente en común y corriente odia a los demás. Entonces, dice el predicador el Coelet: lo que ya está torcido no se puede enderezar. He mirado todo lo que la gente hace y la verdad es que lo que algunos condenan, otros lo validan. O ustedes mismos lo validan, en el fondo. Lo que al mundo le falta es demasiado. No podría contar todo lo que le falta al mundo. Entonces, hay aquí palabras muy profundas. Y es un poco la reflexión que hicimos después de la oración, ¿cierto?, por Israel. Hay mucho paño que cortar dentro de las situaciones, sobre todo más trágicas y difíciles que se viven en este mundo. Pero es que no solamente ahí, hay muchas cosas difíciles de entender y de corregir. Es que hasta en situaciones muy simples es muy difícil de corregir. A veces, ¿cierto?, usted, no sé, por una relación le puede decir a su pareja: no me gusta que hagas esto. Y a lo mejor la pareja lo hace todo el tiempo. Y se recuerda que le dijo no hagas esto y lo hace igual. Entonces, ¿cómo corregir cosas que en realidad están ahí a la mano y es muy difícil? Entonces, ¿cómo corregir incluso cosas difíciles? Bueno, Coelet ahí hace una reflexión demasiado profunda. Me quedo marcando ocupado esa frase por lo menos. Bueno, Coelet no es una coincidencia que se lea dentro de Sukkot, una de estos libros tan preciados del judaísmo, ya que se complementan. ¿Por qué? Porque Coelet nos habla de la reflexión sobre la fragilidad de la vida, ¿cierto?, por un lado, o la futilidad de ella, o de la misma existencia. Tan frágil es la vida, en verdad. Aquí tenemos, ¿cierto?, un pequeño. Si el pequeño usted lo deja ahí sin hacer nada, el pequeño va a perder su vida. Es tan frágil que hay que cuidarlo, protegerlo, estar ahí atento, ¿cierto? Y nada más requiere más atención que el pequeño, el bebé. Porque la vida es muy frágil. No es como llegar y dejarlo ahí que sobreviva solo. No es así. Entonces, hay una gran diferencia entre nosotros, los animales y el resto de seres vivos, bacterias y otras cosas que existen en este mundo. Hay mucha diferencia por la fragilidad que sabemos que tiene la vida. Pero también este libro nos habla de la búsqueda de la alegría. Porque al final de todo, ¿de qué se trata la vida? ¿Qué dice Coelet? ¿Se recuerda? Al final de todo, ¿de qué vale toda esta vida? ¿Qué hay que hacer? Comer, beber, alegrarse del fruto del trabajo. Todo es vanidad, sí, ya sé, todo es vanidad, pero entonces comamos, bebamos, alegrémonos, disfrutemos, brindemos y disfrutemos el día a día. Porque claro, la vida es tan frágil por un lado, todo es vanidad, está todo torcido, no podemos corregirlo todo. Todas las personas tenemos mal carácter en algún sentido, malas prácticas, una mala forma de pensar en otra, no entendemos bien a los demás, por mucho que intentemos comunicarnos, pero por ello nos vamos a restringir de alegrarnos, compartir, ¿cierto?
disentir o, no sé, o interferir en la vida de otro de repente trayéndole algo de alegría o pidiendo algo. Bueno, no por toda esta fragilidad que tiene la vida no vamos a hacer nada. No nos vamos a quedar ahí como si fuéramos, no sé, un virus que hay que aislarse. O sentimos que la sociedad es un virus, hay que aislar al virus. O uno mismo se aísla porque no me puedo mezclar con este mundo. Tampoco se trata de eso. Hay que cumplir los mandamientos, dice. Acercarse a Dios, comer, beber y alegrarse. Finalmente es todo esto. Es Sukkot. Esa es la reflexión. Sukkot. Entonces, ¿qué podemos decir de este libro de Coel? Creo que nunca hemos hablado de este libro, como un poco en detalle. Dice, Havel Avelim. Coelet. Havel, Havelim, Hakol, Havel. Como un trabalenguas. Havel, Havelim, Havel, Hakol, Havel. Que se traduce como Havel, Havelim, Hakol, Havel. La frase clave ahí del libro. Que dice, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Pero resulta que en realidad esta palabra no significa eso específicamente. ¿Ya? La palabra hebrea Hebel, que se suele traducir como vanidad, en realidad significa vapor, aliento, o una niebla. Como una nube que de repente aparece y se va. Como el vapor del té o del café y se va. Usted lo ve en un momento y ya no está. Eso significa Hebel en hebreo. Ahora no significa de que no tenga valor, porque para producirse algo de una nube, por ejemplo, significa de que viene la lluvia y la tierra necesita la lluvia y el agua. Por supuesto que tiene un valor, pero una nube aparece en un momento y después ya no está. Pero tuvo un valor, porque los seres vivientes se alimentaron de esto. La tierra se alimentó, nos produce fruto. Una niebla, a veces también uno puede decir, bueno, ¿servirá de algo todo esto que aparece? Bueno, la vida es transitoria, efímera, fútil, inacible, o como sea que le queramos decir. La vida es muy pasajera. Va y viene. Vino y se acabó. Quizás muchos de ustedes o nosotros recordemos cuando éramos niños. ¿Cuántos años pasaron ya? Dependiendo de cada quien. Bueno, tendrá un vago recuerdo cuando era un niño, un pequeño. Bueno, ya pasó bastante tiempo. Y pasó como un Hebel, un aliento, una nube, un vapor, y se fue. Ya se fue. Entonces, este soplo, que es un día... A ver, esto es como el soplo de un día frío, como el viento de un día frío. A lo mejor en un momento nos da frío, nos abrigamos, pero después sale el sol, nos desabrigamos y se acabó ese momento de frío. O tenemos mucho calor y de repente aparece una nube, nos cubrió del calor, después nos dio frío porque demasiada nube, se fue, se acabó el frío. Así es la vida. Viene y se va. Lo vemos un instante y se desvanece. Entonces Coelet observa que la búsqueda humana, ¿en qué se enfoca? ¿En qué nos enfocamos? La gente se enfoca en buscar riqueza, dinero. Otros se enfocan en el poder. Otros se enfocan en el placer. Otros se enfocan en la sabiduría de este mundo. Otros en intentar atrapar esta vanidad o este viento. O sea, si usted quiere atrapar el viento, el aire o el vapor, inténtelo. Se le va a ir. Porque es así la vida. Entonces, por mucho que queramos tenerla bajo control, no, se va muy rápido. La vida se desvanece. Entonces, me acordé porque hay una canción de Alicia Keys, ¿no? que canta esto mismo. Hay gente que se desvía por el poder, por la riqueza, por esto busca uno y esto otro.
Es como una canción de las más famosas que hay en el mundo. Y habla de esto mismo. La gente busca una u otra cosa. Pero, bueno, esa canción se enfoca en, finalmente, encontré a la persona con la que quiero estar. El mundo busca esto, esto, otro. Yo quiero estar contigo. Toma la decisión. Finalmente en la vida se trata de eso. Podemos buscar muchas cosas. Podemos estudiar muchas cosas. Podemos dedicarnos a muchas cosas diferentes. A lo mejor usted se dedica a la contabilidad porque en un momento de su vida algo le hizo sentido y estudió eso. Pero a lo mejor si no hubiese aparecido ese momento en su vida, hubiese estudiado otra cosa. Era la única opción que... No, quedó otra. Enología, casi. Pero hay gente que después termina haciendo otra cosa. Bueno, en ese momento fue la elección que se tomó. Pero no, a veces hay otras opciones. Pudo haber también optado por no estudiar, por ejemplo. Entonces, la vida pasa muy rápido. Es temporal, ok. Ya, y todo esto nos refleja lo que significa la azúcar. ¿Cierto? ¿Qué es la azúcar? Es esta manifestación física de toda esta vanidad, por así decirlo, este viento que viene y va, este vapor. Por el mandato divino de Dios, dejamos nuestras casas, nuestra vivienda para morar en una azúcar. La casa sólida por una casa más frágil. La casa segura por un lugar inseguro, permeable, ¿cierto? Algo totalmente edificado, con ventana y bien cerrado, algo que corre viento, entra el aire por algún lado. Entonces, las paredes y el techo son hechas con ramas. Y dice la mitzvah que tiene que ser así, entonces, con ramas, o sea, ni siquiera algo más seguro. Pucha, un nylon primero, alguna cosa. De repente hay que hacer algún malabar cuando se quiere hacer todo esto, pero la Torah solo nos exige que sea con ramas. Un sejaj. Para poder ver las estrellas, dicen los sabios. Entonces hay que poder mirar el cielo. Bueno, y si cae un aguacero, hay que mirar el aguacero. Entonces, la azúcar es frágil y si usted deja la azúcar a la intemperie, se va a desarmar. En algún momento eso se va a caer. De hecho, los edificios que hoy día tenemos probablemente durarían bastantes miles de años, pero también se van a degradar. Se van a degradar y con el tiempo van a formar parte de la naturaleza, si se dejan ahí. Esto es como lo que usamos del petróleo. Dinosaurios, seres vivientes que vivieron hace millones de años, o miles de... No sé, en realidad sí son millones, parece que sí. 60 años atrás acá. No, mucho. No, son 15. Ah, sí, porque el universo tiene como 15.000. La película de Jurassic Park. Vean Jurassic Park si quieren saber más detalles. Pero entonces, aquello es cierto que fueron seres vivientes, que fósiles. Claro, todo eso se degradó y se contuvo en un líquido, que cuando se descubrió este líquido, se pensó que era algo perjudicial, que intoxicaba todo, bueno, de hecho sí, que intoxicaba, por ejemplo, las plantaciones, etcétera. Pero después que vieron el valor que tenía y lo que se podía generar con la energía y todo esto, bueno, ya no era tan inútil este líquido, ya era bastante preciado. Pero la vida es así, y eso todos lo usamos, y eran seres vivos. Bueno, así de frágil es todo esto. Entonces, nos sentamos en la suká y tenemos que leer sobre, no solamente leer sobre la transitoriedad de la vida, sino que vivirla. De eso se trata, Sukkot. Hay que vivir esa vida pasajera. Sentimos la brisa, el cielo, como acaricia también nuestro rostro, el cuerpo. Recordamos la inseguridad y que nuestra seguridad no reside en confiar simplemente en levantar muros, sino en última instancia en Dios que nos protege. Entonces la azúcar nos obliga a confrontar esta realidad. Todo lo que construimos en este mundo es, de principio a fin, temporal, y es Hebel, una cosa vana.
Dice un Midrash lo siguiente. Un Midrash que habla sobre Coel. Dice: un zorro encontró un viñedo cercado. Este zorro estaba hambriento, pero el agujero en la cerca era demasiado pequeño. Así que ayunó durante 3 días, hasta que estuvo lo suficientemente delgado para pasar. Una vez dentro, se dio un festín con las uvas hasta engordar. Cuando quiso salir, se dio cuenta de que volvía a ser demasiado grande para salir por aquel agujero. Tuvo que ayunar entonces otros 3 días para adelgazar de nuevo y poder escapar. Pero al salir, miró hacia atrás y dijo: oh viñedo, qué dulces son tus frutos, pero ¿de qué sirve? Tal como entré, así salí. Y así nos vamos. Así Tal nos como vamos. así Muy interesante. así Nos vamos. Desnudos. Sí, venimos como desnudos al mundo, desnudos nos vamos. Sin nada. Realmente llegamos como una... El Talmud lo describe así, como una gota putrefacta, así dice el Talmud. Y nos vamos como un polvo que se va, fútil. Porque así es la vida. Sí. Morel, ¿puedo leer algo? Los léanos a todos, pero cortito. Mire, es una diseñadora de moda que se llama Chisaira Rodríguez, que se enfermó de cáncer y dice una reflexión de la vida antes de morir. Dice: tengo un coche nuevo que está estacionado afuera y no puede hacer nada por mí. Tengo todo tipo de diseñadores de ropa, zapatos y bolsos que no pueden hacer nada por mí. Tengo una casa muy bien amueblada que no puede hacer nada por mí. Tengo dinero en mi cuenta que no puede hacer nada por mí. Puedo tomar un avión cualquier día de la semana si me gusta, pero eso no puede hacer nada por mí. Si tienes salud, comida, un techo y una familia, créeme, lo tienes todo. No lo olvides, no esperes a perderlo para valorarlo. El cáncer no detendrá mis sueños. Me ha hecho ver la vida de otra manera. Soy una mujer luchadora con sueños que no se ven. Una profunda reflexión. Sí. Bonita reflexión. ¿Qué pueden hacer por nosotros las cosas que logramos, conseguimos? Lo material. Así. Lo material, como usted bien dice. ¿Qué pueden hacer por nosotros? Poco y nada. Como esa uva, o como ese avión. Para algunos está el alcance, a lo mejor la uva, el avión, la fama, el viajar, conocer gente, involucrarse con el poder. Para otros estará al alcance, a lo mejor efectivamente solo una uva que tiene en el campo detrás de su casa. Pero detrás de todo esto, ¿de qué servirá todo aquello? Realmente la vida es frágil. Tal como entré, así salí. Así es la vida, dice el Midrash. Nacemos sin nada, morimos sin nada. Toda la riqueza y el dinero acumulados son, como dijo el Coelet, Hebel, Habelim. Son como un vapor que no nos podemos llevar. Y esto es lo que nos dice el azúcar. Ahora, ya. Si todo es Hebel, algo vano, ¿cuál es el punto? ¿Tendríamos entonces que desesperarnos en esta vida porque todo es vano? ¿Nada tiene sentido? ¿Para qué me voy a esforzar en vivir? Hay gente que se termina la vida porque ya no le ve sentido. Y efectivamente habrán llegado a esta reflexión. ¿De qué me sirve tener padre si a lo mejor no está conmigo? ¿De qué me sirve tener una madre si a lo mejor no me quiere? ¿De qué me sirve tener familia si a lo mejor están todos lejanos? No se interesan por mí, no le interesa el mundo está en mi contra. Es que tampoco va a ser diferente, por ejemplo, el mundo tampoco se va a poner a favor de cada uno de nosotros. A veces la gente está en sus cosas y bueno, por ejemplo, en el chat surgió ahí que nuestro hermano estaba preocupado porque había poca gente que iba a venir. Entonces, claro, uno dice, pero ¿cómo? Esto es importante. Pero uno no sabe también lo que está pasando al otro. Cada cual anda en su afán. Y está bien, o sea, de eso se trata la vida también. Tampoco podemos desesperarnos porque no todo ocurre con significado. La vida tiene bastante, a veces, de contrariedades.
Nadie puede negar esto. Así es la vida. No podemos caer en la desesperación. Entonces ahí es donde sale una solución. Hay una solución que ofrece Coelho. Dice, he aquí, pues, el bien que he visto. Que lo bueno es comer y beber. Gozar uno bien de todo su trabajo. Todos de acuerdo. Este es el bien que he visto. Beber, comer, gozar, cada uno de su trabajo. Porque esta es su porción. O sea, Coelho podría haber dicho, a ver, otra corriente espiritual podría haber dicho, no, hay que encontrar el significado profundo de esta vida. Hay que conectarse ahí, lo más profundo, en la filosofía propia de vida, conectarse, no sé, al karma, a las sefirot, que al maná escondido y no sé qué cosa. Pero Coelho no dice nada de eso. No es que hay que dejar de todo lo vano de esta vida, hay que dejarlo de lado. No hay que comer, no hay que beber, hay que ayunar más, hay que ayunar más, hay que orar más. Bueno, de hecho esta era una doctrina que estaba en los días de los seguidores de Yeshua también, ¿cierto? Y que también le estaban prohibiendo a los creyentes comer, beber, juntarse con algunas personas, etcétera. Y los apóstoles estaban en contra de esto porque le estaban poniendo una carga mayor a la gente. ¿Cómo no le va a dejar a la gente? O sea, ¿cómo van a tener que estar ayunando todo el tiempo? Ya había una costumbre en la época de Yeshua de ayunar 2 o 3 veces a la semana. Imagínense, algunos querían ayunar más todavía. Para encontrar un sentido espiritual más grande, por favor. Entonces, la Torah no nos dice que tenemos que ser hedonistas. Entonces Coelho no aboga por el hedonismo, sino que hay que encontrar la alegría en la porción que Dios nos da, aquí y ahora. Porque no hay más que eso. Dios me dio esta porción. Hoy día, con esta porción, me tengo que alegrar. Con los que quiero, con los que amo, con los que tengo cercanos, con quien yo quiero. Esta es la alegría que tengo, mi porción hoy día. Porque la que no tengo, no la tengo. ¿Cómo voy a alegrar por eso? La gente cuando tiene exceso, ¿cierto?, de pasado, la gente está, ¿cómo se llama? Se dice depresiva. Cuando tiene exceso de futuro, está ansiosa. Exceso de presente, está estresada. Hay que contentarse con la porción propia de uno. Lo que uno tiene hoy día. Eso es la solución que da Coelho. No es otra. Lo que tengo hoy día, con esto vivo agradecido. Tengo que vivir hoy día con lo que tengo. No puedo seguir viviendo del mañana. Quizás este mismo tema de la gran invención, ¿cierto?, técnica del conocimiento de la tasa de interés. Que la tasa de interés hace que el dinero pueda viajar del presente al futuro. Y que la gente en este mundo, incluso los estados en este mundo, y hoy día mismo está pasando, el gran problema del consumismo, que lamentablemente consumimos más de lo que deberíamos, porque tomamos dinero prestado al futuro con esta tasa de interés, que es como un atajo al futuro, pero después hay que pagar, hay que hacer las cosas, hay que tratar de sobrevivir. Entonces hoy día este es un problema a nivel personal, financiero, a nivel de familia y a nivel de los mismos estados. Los estados no es que estén quebrados, pero cada vez se endeudan más porque no tienen... Porque queremos más derechos, queremos esto gratis, esto otro, pero no se puede tener todo en la vida. Lo que tenemos hoy día, si no podemos tener más, bueno, mejoremos lo que tenemos. O sea, si ya tenemos todo esto, pero queremos tener más, bueno, no podemos tener más. Hagamos algo mejor de lo que ya está, pero con lo que está. Dispongámonos todos de otra forma y mejoremos las cosas. Porque si no es fácil. Yo estoy con alguien con quien a lo mejor no me llevo tan bien, no tengo una relación, he tenido problemas, me voy, me alejo. Pero a veces la solución no es tan sencilla, ¿cierto? Hay mucho en juego en las separaciones. Pero Entonces, ¿qué es mejor? ¿Separarse porque no me puedo entender con alguien o ceder? Ceder un poco, reconocer que el otro tiene algo de razón. Decir, bueno, en realidad no es razón para quebrarlo todo. Entonces hay que entrar aquí a ver en realidad, empezar a darle valor a algunas cosas. Todo es vano.
nada podrá enderezarse completamente, pero hay que empezar a darle el valor a las cosas esenciales. Pero, More, Ujú. eso no irá en el comportamiento de las sociedades, porque Qatar y Ujú. Cuba sufrieron el mismo problema por allá por el año 1952, Ujú. en que empezaron sus problemas. Y Qatar es una ciudad, un país evolucionado, millonario, y Cuba es una sociedad empobrecida hasta las masas. Entonces no habrá algo que haga en el pensamiento o en el comportamiento de las personas cómo avanzan. Sí, pues es este engaño. Porque la única forma de tener más o de vivir mejor es que con lo que tenemos tratar de hacerlo mejor que antes para que el futuro que nos espera sea mejor. Pero si yo quiero tomar, asumiendo el- lo del futuro al presente y querer vivir así de esa forma, sin siquiera recorrer el camino para llegar a ese futuro, nada tiene sentido. Claro, y lo que usted habló de la proyección de los dineros en cuanto a la tasa de interés. Entonces, ningún país proyecta su dinero a la baja. Exacto. Por eso le digo, y por eso mencioné esta frase. Porque cuando, por ejemplo, yo me puedo tomar una deuda grande porque tengo flujo y trabajo y a lo mejor sé que voy a ganar y voy a poder cubrir eso y a lo mejor el día de mañana gano un poco más y cubro un poco más o logro cubrir eso. Pero ¿qué pasa si yo quiero tomar dinero al futuro hoy día, como el hijo pródigo? Me lo gasto. Y a lo mejor el hijo pródigo podría haberse hasta endeudado, pero a lo mejor ya no tenía nada. Y se quedó sin bienes y sin propiedades como para producir riqueza. Ni siquiera va a poder cubrir lo que tenía el día de mañana. ¿Qué va a pasar? Otra parábola de Yeshua. Lo van a mandar a la cárcel. Le van a ir a cobrar, no va a tener nada, a la cárcel. Va a perder incluso su libertad. Entonces, esto es lo que pasa con algunos países, porque ni siquiera recorren el camino para llegar a tener aquello de lo que quieren vivir. Quieren tener más, pero ni siquiera dejan a la gente recorrer ese camino. Todo deja de funcionar. Y se Pero pierde la los vida. países que a lo mejor quieren vivir mejor, pero están recorriendo el camino para aquello y cubrir toda esa necesidad, bueno, pueden mantener la estabilidad. El problema es que en este mundo de repente viene una crisis y se acabó. La gente creyó estar estable, creyó tener toda su vida solucionada, medio solucionada. Vino la pandemia, chuta, perdimos mucho. Entonces, ese es el engaño. Tratamos de vivir mucho del futuro, de la que no es mi porción todavía, porque si yo entiendo que esa todavía no es mi porción, pero la voy a consumir hoy día, pero ni siquiera es mi porción hoy día. Y me estoy alegrando con lo que no es mi porción, pero no tengo la completa seguridad, porque todo es vanidad, de llegar a tener aquello. Entonces la vida es muy, muy frágil, efímera, como para tener completa seguridad de que hoy día podremos consumir todo lo del futuro, por ejemplo. Entonces, si bien esta herramienta es muy fuerte, potente dentro del capitalismo, por ejemplo, que es la tasa de interés, que es lo que promueve todo esto, no es una solución definitiva, porque nadie puede predecir lo que va a ocurrir. O si efectivamente toda la gente va a actuar y ser responsable dentro de este sistema. Bueno, volviendo a nuestro tema, porque bueno, en realidad todo esto es parte de la vida. ¿Sí? No vamos a decir que no. Entonces, Coel les dice, no hay que ser hedonista, contentémonos hoy día con nuestra porción. O sea, después de... Tenemos que tratar de desmantelar todo lo que nos produce una felicidad media falsa, que no es parte de mi felicidad. Por ejemplo, yo sé que estando con mi familia soy feliz. Bueno, ¿por qué unirme a personas que a lo mejor, o amigos, o amigas, que no son de mi familia y a lo mejor siempre me están atacando por la espalda? ¿Yo puedo vivir feliz así? No. En algún momento me voy a dar cuenta que esa felicidad, a lo mejor, yo sé que con mi familia sí voy a ser más feliz. Un ejemplo. Puede ser de otra forma. A lo mejor a veces hay personas que es al revés. A lo mejor su familia es un aguijón en su vida. Puede ser. Entonces, Sukkot nos habla de esto. Se le habla el tiempo de la época de nuestra alegría.
Por lo tanto hay que alegrarse. ¿Y cómo podemos alegrarnos? Sabiendo cuál es mi porción. Y con ello, ¿cierto? Alegrarnos. No queda nada más que eso. Entonces, Sukkot nos enseña a encontrar la verdadera alegría. ¿O dónde encontrarla? Sukkot nos dice, la verdadera alegría no está en la solidez de sus casas. No está en, a lo mejor, la acumulación de bienes. No está en las cosas, como usted leyó. Ahí no está la verdadera alegría. No está detrás de eso. Todo eso lo abandonamos en Sukkot. La verdadera alegría, entonces, ¿dónde se encuentra? En la confianza, en la fe, en la esperanza de que Dios nos va a proveer, que es simbolizada en esta época con la cosecha, y que la gente pide que haya agua y salvación, y en la comunidad, en vivir en sociedad juntos, compartir. ¿Cómo? Cumpliendo sus mandamientos. La reflexión de Coelho, de Eclesiastés. Entonces, la alegría no depende de circunstancias materiales. La alegría, ¿cierto?, que uno busca desesperadamente es vivir tranquilo, estar confiado, tener fe. Una familia, una persona que está desesperada no puede vivir bien ni tranquila. Pero una familia que tiene esperanza, está confiada, tiene fe y además está en comunidad, se apoya y busca una red, ¿cierto?, para estar con ellos. Como que se hace en su casa, invita gente. Porque a lo mejor yo puedo llegar lejos, pero si me junto con otros, llegamos allá mismo, pero más rápido. Y nos apoyamos en el camino, y si uno sufre, el otro lo apoya, etcétera. Entonces, esta es la verdadera felicidad de la que nos habla Sukkot y este libro de Coelho. ¿Quién iba a decir algo? ¿No? Es que se parece mucho eso a lo que decía usted, a la descripción del verdaderamente rico. Uh-huh. Cuando uno aprende a valorar y a disfrutar lo que tiene, Sí. es como que está en la plenitud. Y se me venía a la mente cuando decía eso de cuando toca comer, y si uno viera como, o sea, si se fuera como muy en la profunda, queriendo ver el significado, o qué partículas tiene eso, o qué daño, o qué favor podía hacer a mi cuerpo, como que pierde un poco el sentido de pronto de la misma comida. O si está en una mesa comiendo con su familia, y lo único que está en su cabeza puesto es lo que viene mañana, pierdo el valor de estar sentado con mi familia. O sea, yo he aprendido a disfrutar el tiempo sentado en la mesa con mi familia, porque como mi hijo está de lunes a viernes fuera de la casa, o sea, los ratitos que estoy con él se disfrutan, y se disfrutan a concho cuando estamos los 5 sentados en la mesa. Yo considero que ahí tiene demasiado sentido lo que dice usted, que la verdadera riqueza está ahí, pues, saber apreciar lo que uno tiene, saber disfrutar la simpleza de lo que está viviendo en el momento. Eso me gustaría decir. Sí, pues un día los hijos se van, ya no los va a tener ahí. Nos pasa a todos. Dentro de las cosas que hay, alguien dijo por ahí, hizo una pregunta. ¿Cuál es la persona rica? ¿Quién es una persona rica? Y la respuesta es bien sencilla. La que necesita menos. Claro, y no se preocupa de cosas banales, como dice Coelho. Sí, pues, ¿quién es rico, verdaderamente rico? Como decía Natanael, que citaba muy similar. El que está contento con su porción. Con su porción. Que es lo que estamos hablando. Porque el que tiene muchas... porque dice también el Pirkei Avot, el Mishneh Pirkei Avot, dice, porque mientras más bienes tiene, más preocupaciones tiene. Y esa es la razón. Sí, O sea, deja más de vivir el momento porque tiene más preocupaciones. el rico vive preocupado por su riqueza. Hay que hacerle caso a Chávez. La riqueza es mala. Hombre, y también justamente coincide mucho eso con cuando hacemos Sukkot. Se supone que el mandamiento dice que cuando estamos en la Sukkah es para que nos acordemos de que vivíamos 40 años en Sukkah, en el desierto. Sí. Entonces justamente coincide mucho con lo que usted decía recién, porque las personas que tenían mayor cantidad de bienes naturales, de bienes muebles e inmuebles, los que tenían mucha riqueza, hartos tesoros, carretas con animales, dormían todos los días preocupados,
porque iba a venir la gente del pueblo de los vecinos a atacarlo y le mataban sus cosas y le robaban sus cosas. Y si no tenía un animal para cargar su riqueza, tenía que llevarlo sobre su hombro. Entonces de repente tener cosas es prácticamente una carga. En cambio el que estaba cruzando el desierto en una azúcar simplecita y lo único que tenía era un par de pelusas en el bolsillo, no tenía nada más, comía todos los días, estaba calentito, no pasaba frío, no pasaba calor y dormía tranquilo. Como el efecto que causa acordarnos de que vivían efectivamente en el desierto. Porque a veces uno puede tener muchas cosas, tal como dijo usted, pero uno con el afán de tener más, como que vive mal, pues, vive enfermo. Bueno, y justamente por eso salieron Sí. sin que tuviera tiempo de leudar la masa. Porque tenían que salir de esa forma, rápido, para que no leudara la masa. O sea, así de rápido, en un instante. Y no llevarse esas cargas al desierto, como bien tú dices. Una buena, excelente reflexión. Y a propósito de eso, Moreno, yo leo en Levítico 23, 42, que dice, habitaréis en tabernáculo, dice esta autora, la latinoamericana. Por 7 días todo nativo de Israel vivirá en tabernáculo para que vuestras generaciones sepan que yo hice habitar en tabernáculo a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo soy Adonai vuestro Elohim. Entonces si dice que Él nos hace habitar en tabernáculos hoy día, o en cabañas, como hizo habitar al pueblo, entonces ¿de dónde? Es una pregunta que yo me he hecho. ¿De dónde sale que tenemos que las estrellas y todo eso si ellos tenían arriba con cubierta de cuero y todo eso? Pero a lo mejor la clave está en lo que dijo Natanael. Es el sentido de... El sentido que uno le dé. O sea, no, en el sentido de que ellos tuvieron que habitar en moradas temporales. Y efectivamente no tener mucha carga. O sea, no se podían recoger demasiada comida. No podían andar excesivamente con lo que no correspondía a ellos. Tenían que tener su porción. La porción que Dios les dio en el desierto. De esa forma salieron, porque incluso los egipcios les regalaron cosas. Esa es tu porción, lo que Dios te dio. En el fondo yo creo que podríamos responderle de esa manera. Para no entrar en Yo pienso el que debate. más fácil llevar un cuero enrollado que llevar un lote de rama en la espalda. Creo. Posiblemente. ¿Dónde estamos? No, efectivamente, posiblemente. Entonces, Y el pueblo dice le va- Coelet, סוף דבר הכל נשמע את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם. Entonces dice, el fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, que es el todo del hombre. Ya. Esa es la conclusión después de una larga búsqueda y después de toda esta reflexión. Todo es vano. El fin de todo es esto, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces se le conoce a este día como el Hag HaHasif, la fiesta de la cosecha o de la recolección. En el fondo se refiere a la fiesta porque aquí hay cosecha física, recolección del campo. Pero esa recolección también podemos verlo, pensarlo. Son todas las cosas que recogimos desde Yom Teruah, Yom Kippur, o todo el año hasta hoy. Estamos recolectando lo que hemos recogido, o sea, para que en esa azúcar podamos incluir las cosas que recogimos que valen la pena de verdad. Porque el resto de cosas tendremos que dejarlas atrás, por así decirlo, desecharlas. Pero hay que tomar lo que verdaderamente tiene valor y sentido. Entonces, esa es la conclusión que podemos llegar. Recolectamos el significado de nuestra vida y finalmente, ¿qué sabemos? Que en cuanto a que tememos a Dios y que sabemos que Él es quien nos cuida verdaderamente, detrás de todo, y que el cumplir con su voluntad y sus mandamientos es la razón también de por qué Él nos cuida y nos protege y nos sostiene. En esto nos tenemos que regocijar. O sea, si de verdad quiero vivir en esta vida con esperanza, con fe, con optimismo, tienes que tener confianza en algo. ¿En quién? En ti mismo. Si nos defraudamos siempre, en el otro, en este mundo, no en la tierra, en la Pachamama. Un año no te puede dar fruto. No, pues confiamos en Dios. ¿Y cómo le agradamos a Dios? Bueno,
cumpliendo su voluntad. Y ahí sé que Él me protege y que Él está conmigo. Por eso, este es el final del discurso, que es el mismo con el que partimos en el fondo toda la Torá. Oye al Señor tu Dios, guarda sus mandamientos, para que te vaya bien todos los días de tu vida. En Yeshua también encontramos esa plenitud. En el fondo, saber que Él desechó y dejó fuera de su vida y de su quehacer todo lo que era vano. Y se dedicó al ministerio, ¿cierto?, de divulgar las palabras del reino de Dios. Porque eso era lo que a Él le traía todo lo que necesitaba. Y Yeshua enseñaba así. ¿Por qué os afanáis? ¿Por qué se afanan y buscan cosas y hacen planes para el mañana? ¿Acaso Dios no se preocupa de los animales del campo, de los pajaritos? O sea, yo les digo que ni siquiera el rey Salomón se vistió mejor que los lirios del campo. Entonces, uno diría, bueno, ¿por qué Yeshua habló estas palabras, cierto? En realidad le importaba tan poco lo material y las cosas. Bueno, no es que no le viera el valor que tiene cada cosa, porque si bien todo es vano, algo de valor tiene. Pero el valor que tienen las cosas, el valor que nosotros le demos. El valor que nosotros le damos. Un avión puede estar ahí en medio del campo y ser algo que vale millones, pero nadie sabe usarlo. O sea, no vale nada. Está ahí ocupando espacio, ¿no? El valor es subjetivo. De hecho, está la diferencia entre las filosofías más grandes que formularon toda la historia última económica. El valor se lo da el trabajo y ellos dicen, no, el valor es subjetivo. Pero también una sociedad donde todo valor es subjetivo y no le damos valor a las cosas que realmente importan y destruimos el mundo mientras no nos importa nada, tampoco es bueno. Entonces, el valor el Yeshua sabía obviamente que las cosas tenían un valor, pero esas cosas no eran más importantes que tener confianza plena en Dios, que Él me va a vestir, que me va a cuidar, que me va a dar lo que necesito. ¿Para qué me voy a afanar tanto por mañana si sé que Dios me va a proveer? No, por ello no voy a trabajar ni echar la red. No, pues no es eso. Pero sí tengo que tener esa confianza y el Mesías la tenía. Tenía esta confianza. Por eso Él no se preocupaba por que dónde vamos a pernoctar. Pero maestro, ¿dónde vamos a pasar pesas? Tranquilo. Mira, anda para allá, búscate una persona que lleva un cántaro, ve y síguelo y ahí. ¿Pero cómo? Bueno, eso eran los esenios. Que ellos buscaban, ¿cierto?, las cosas para la fiesta y comúnmente llevaban estos cántaros. Bueno, lo que dice la cultura. Porque él sabía que había gente que acogía a las personas y los invitaba a celebrar el Pesaj. Entonces, ¿por qué se preocupan tanto? Miren, vayan y vamos, juntémonos con ellos. Entonces, el maestro tenía esto claro y sus palabras se afianzaron en esta filosofía, en esta idea, en esta creencia. Que nuestro Padre es quien nos da el querer como el hacer. Él produce en nosotros su voluntad para hacer lo correcto. Podemos comunicarnos con Él, orando con Él, clamando a Él. Y aún podemos desafiar esta fragilidad de la vida frente a Él. Porque a veces parece que Dios nos abandonara, que nos dejara. También lo podemos poner frente a Él, porque es parte de la vida. O sea, ¿cómo Dios va a desconocer algo, un contexto en el que Él nos colocó? Porque la vida muchas veces es incierta, tiene incertidumbre. ¿Por qué no voy a poder exclamar frente a Él mi incerteza en esta vida? Que no tengo confianza en este momento, Señor, no estoy seguro porque me pasa esto y esto otro. No tengo una respuesta. Por eso el Salmo dice que hay que exponer al Eterno la queja. Y Él nos puso en esta vida. ¿Cómo va a ser ajeno a esta realidad? Entonces Yeshua las puso frente al Padre. Nosotros podemos hacer lo mismo. Y nosotros tenemos que entender que hay que dejar cosas afuera. ¿Qué le dijo a sus discípulos? Miren, solo vayan con una alforja, ¿cierto? Guarden un par de cosas y con esto salgan, de dos en dos, a hablar esta palabra. Dios les va a proveer lo que necesitan. Uno diría, ¿pero cómo? No, pues pidamos ofrendas, juntemos un poquito más, ¿cómo los vamos a mandar así? Él lo hizo así.
Y así, yo creo que podemos dar testimonio de que las cosas son así. Realmente para los que confían plenamente en nuestro Padre. Entonces, Yeshua es este ejemplo. Y nos planteó el mismo ejemplo, vivamos de esta forma. No nos dijo sean pobres, pero sí nos dijo que les importe lo que de verdad tiene mayor importancia. No sean como estos otros que hablan, predican y no practican todo esto. Que al final le ponen duras cargas a la gente, que son pura vanidad de ellos, para verse mejor entre ellos mismos. O sea, el que guarda, el que tiene el tefilín más largo es el más santo. Pues si entre ellos se miden eso, ¿qué importa? O sea, lo que importa es que cumplan el mandamiento frente a Dios. Pero ellos querían ponerse más y más cosas. Pura vanidad. Entonces, Yeshua atacó fuertemente a su generación y a los maestros por esto, por esta razón. Yeshua entendió bien que la alegría verdadera de hacer la voluntad del Padre, nadie nos puede quitar esto. Y por eso, con gusto y alegría, entregó su vida por esta causa. Por su causa y por la misión que le mandó nuestro Padre. Así que estos son las sólidas realidades que nos trae este libro que habla de solo fragilidades, pero son sólidas realidades que tenemos que tener en nuestra vida. Esto, la alegría, como el beber, estar confiado en Dios, cumplir sus mandamientos, porque esto nos trae la verdadera alegría y dependencia de Dios. Lo voy a dejar hasta acá. Que el Eterno les bendiga a todos. Amén. Chao, chao. Porque el olor nos está matando.